Capítulo 2. La experiencia. Quiero comenzar este capítulo con una cita escrita en 1927 por John W. Donne. En mi opinión, el problema que Donne presenta es la cuestión más importante a la que debe responder la fisiología. De hecho, casi todo este libro está dedicado a plantear ese problema en términos fisiológicos y a tratar de resolverlo. Se refiere al modo en que el cerebro manipula la información y a cómo nace la experiencia tras dicha manipulación. El significado de la palabra experiencia se aclarará con lo siguiente. Supongamos que usted está charlando con un visitante de cierto país cuyos habitantes son todos ciegos de nacimiento y usted trata de explicarles lo que significa ver. Supongamos que descubre que ustedes dos tienen mucho en común, que ambos manejan con soltura las expresiones técnicas que se emplean en las ciencias físicas. Sirviéndose de este terreno de comprensión mutua, usted trata de explicarle su punto de vista. Le dice cómo, en esa pequeña cámara que llamamos ojo, ciertas ondas electromagnéticas que proceden de un objeto distante son enfocadas en la retina y allí producen cambios físicos en toda la zona afectada. Cómo esos cambios están asociados con corrientes de energía nerviosa que discurren por las encrucijadas de los nervios hacia los centros cerebrales, y cómo los cambios atómicos o moleculares que tienen lugar en esos centros bastan para darle al vidente un esbozo del objeto distante. Todo esto podría ser entendido perfectamente por su visitante, pero seamos conscientes de algo. Hay aquí una pieza de conocimiento de la que el ciego no tiene concepción previa alguna. Es un conocimiento que él, a la inversa de usted, no puede adquirir por sí mismo mediante el proceso ordinario de la experimentación personal. En lugar de eso, usted le ha dado una descripción enmarcada en el lenguaje de la física, y ese sustituto ha servido para el propósito de transmitirle el conocimiento en cuestión. Pero en el hecho de ver hay naturalmente mucho más que el simple registro de un esbozo. También existe, por ejemplo, el color. Así que usted continúa con su explicación de un modo similar al que sigue. Lo que llamamos rojo es el resultado de unas ondas electromagnéticas de una longitud determinada. Azul es el resultado de unas ondas similares pero que difieren ligeramente en lo que se refiere a esa longitud. Los órganos visuales están constituidos de forma que seleccionan las ondas que tienen esa disparidad de longitud y lo hacen de forma tal que esas diferencias son registradas finalmente por las correspondientes diferencias que tienen lugar en los centros cerebrales. Desde el punto de vista de su invitado ciego, esta descripción también sería enteramente satisfactoria. Comprendería perfectamente la forma que tiene el cerebro de procesar longitudes de onda diferentes, y si se siente satisfecho con sus explicaciones, puede irse convencido y agradecido porque el lenguaje de la física haya vuelto a serle útil, y porque su descripción, en términos físicos, le haya ayudado a saber, con todo detalle, qué es lo que las otras personas llaman rojo del modo en que ellos lo saben. Pero esta suposición sería absurda. Aunque conociera la existencia de una notable característica del rojo, obviamente seguiría sin conocerlo en absoluto. Y esa característica, tal vez la más misteriosa y desde luego la más aparente de todas, es su rojez. La rojez, sí. Sin pensar siquiera en si la rojez es una cosa, o una cualidad, o una ilusión, o lo que sea, no hay escapatoria posible ante el hecho de que es una característica del rojo, de la que tanto usted como las demás personas videntes son conscientes, y además su visitante, sin duda alguna, no tendrá la menor idea de que usted o los demás pueden experimentar algo de esa índole. Si usted decide completar esa tarea que se ha fijado,
aún necesita hacer algo más. Cuando se da cuenta de esto, pasa revista mentalmente a su lista de expresiones físicas y una breve ojeada es más que suficiente para darse cuenta de que ninguna de las expresiones de que usted dispone le es de utilidad alguna para describir a su huésped ciego qué es la rojez. Tal vez pueda hablarle de partículas, nódulos, centros de inercia, y describírselas oscilando, girando, dando vueltas, colisionando y rebotando en una complicada danza. Pero en toda esa explicación, nada le podría servir para introducir la noción de rojez. Podría hablarle de ondas, ondas grandes, ondas chicas, ondas largas y ondas cortas, pero la idea de la rojez seguirá escabulléndosele. Quizás retrocediera hacia la física más tradicional e intentara hablarle de fuerzas atractivas y repulsivas, magnéticas, eléctricas y gravitacionales. O tal vez recurriera a la más nueva física y le hablara de espacios no euclidianos y de coordenadas gaussianas. Y podría seguir en esta línea hasta llegar al agotamiento, hasta que el ciego asintiera y sonriera comprensivamente, pero es obvio que finalmente no tendría mucha más idea que al principio de qué es lo que usted siente cuando ve una amapola en el campo. La descripción física no puede proporcionar la información que da la experiencia. Sí, puede que la rojez no sea una cosa, pero no cabe duda de que es un hecho. Mire a su alrededor, es uno de los hechos más deslumbrantes de la existencia. Le desafía, le exige, le informa. Y el lenguaje de la física está simplemente inadaptado ante la tarea de intentar describir ese hecho. Es obvio que considerar la rojez como una ilusión no sería de ayuda alguna para el físico. ¿Cómo podría la física entrar en la descripción o en la explicación de la rojez como ilusión? El universo representado por la física es un universo descolorido, y en ese universo todos los acontecimientos cerebrales, ilusiones incluidas, son cosas sin color. Es precisamente la intrusión del color en esa representación, ya sea bajo el título de ilusión o cualquier otro, la que necesita ser explicada. Una vez que usted toma conciencia de que la rojez es algo que está más allá de un conjunto de posiciones, de un conjunto de movimientos, de un conjunto de fuerzas o de fórmulas matemáticas, entonces no le será difícil darse cuenta de que el color no es el único hecho de esta índole. Si su hipotético visitante fuera sordo, en lugar de ciego, no podría despertar en él la idea de cómo se oye el sonido por el mero hecho de darle a leer libros de física. El sonido tal como lo oímos es un hecho. Cierre este libro y escuche. Pero en el mundo descrito por la física no se puede encontrar un hecho así. Todo lo que la física nos puede enseñar es una alteración de la disposición de las partículas del cerebro o alteraciones en las tensiones que actúan sobre esas partículas. Y no hay catálogo alguno sobre las magnitudes y las direcciones de esos cambios que sugiera la existencia en el universo de un fenómeno como el que se pueda experimentar directamente cuando se escucha el tañido de una campana. De hecho, igual que la física no puede manejar el elemento de rojez que tiene el color rojo, asimismo es incapaz de describir el claro sonido de una campana en un universo representado como un animado diagrama de agrupamientos, tirones y empujones. Pero si en ese diagrama no hay nada similar al color o al sonido, ¿qué se podría decir de fenómenos tales como el sabor o el olor? Es cierto, el sonido oído, el color considerado como experiencia visual o el sabor y el olfato vividos como experiencias, son diferentes y únicos en el sentido de que pertenecen a dimensiones no contenidas en la actividad física de las neuronas, axones y dendritas, pero tienen con bastante seguridad alguna relación con estas actividades. ¿Cómo es posible?
¿Cómo podemos explicar el carácter casi mágico de la experiencia relacionándola en cierta forma con la actividad del sistema nervioso? Estas son las cuestiones que intento responder a lo largo de este libro. Capítulo 3. Correlativos fisiológicos de la cualidad de la experiencia. Hace ya más de 30 años que el poderoso cerebro de Teilhard de Chardin explicó la evolución de la materia, de la vida y de la conciencia como resultado de leyes según las cuales todo tendía a un mayor grado de complejidad y descentralización. Para Teilhard, el aumento de la complejidad era un principio general que se manifestaba en la construcción gradual de átomos, moléculas, células y organismos a partir de la organización de partículas elementales. La centralización era el modo en que tenía lugar la organización. Desjardins pensaba que la aparición de nuevas propiedades, vida, autorreflejo, conciencia, podría ser explicada si se consideraba la materia desde una perspectiva diferente. Nuestro objetivo en este capítulo es el de discutir el poder que tiene esta perspectiva y explicar el modo en que la actividad cerebral está relacionada con la calidad de la experiencia. Perceptos. La luz, desde un punto de vista estrictamente físico, tiene una naturaleza electromagnética fotónica. El sonido son los cambios en la presión del aire que se transmiten en forma de ondas. El frío es una disminución de la energía cinética. El mundo externo, considerado en sus características físicas, es un caldo de energía en el que vivimos los seres humanos. No hay nada en ese caldo que pueda parecerse ni siquiera mínimamente a la forma en que nosotros lo percibimos o lo sentimos. Incluso la actividad de nuestro cerebro es completamente diferente a nuestra experiencia subjetiva. Desde un punto de vista global, el cerebro funciona como una máquina homogeneizada que transforma los diferentes tipos de energía externa que lo impregnan en energía de un tipo similar, la actividad de sus neuronas y del entramado de los nervios. A causa de esta similitud, los componentes de esta actividad, los potenciales de acción, los potenciales dendríticos, etc., no pueden explicar per se las diferentes cualidades de la experiencia subjetiva. Esas cualidades deben, por consiguiente, resultar de procesos más globales, presumiblemente de la actividad de poblaciones neuronales. Las poblaciones neuronales, al ser activadas por algún estímulo, desarrollan configuraciones energéticas específicas e informaciones como patrones específicos, cuyas características dependen de la disposición anatómica y morfológica de los elementos que forman parte de ellos. Dicho en otras palabras, dependen de la forma, el número y la disposición de sus contactos sinápticos, el espacio ocupado por las arborizaciones dendríticas, la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos en los axones y el tipo de sus conexiones. A este respecto, y considerado como un conjunto, la organización columnar de la corteza occipital debe desarrollar diferentes configuraciones energéticas en comparación a las desarrolladas por la estructura del núcleo caudado, por la organización funcional de la corteza auditiva o por la disposición de las células en el bulbo olfativo. Obviamente, el hecho de que un estímulo olfativo sea cualitativamente diferente de un auditivo o visual solo puede ser explicado si los sistemas responsables de estas cualidades difieren de forma sustancial entre sí. Está claro que la diferencia no puede hallarse en los elementos o en las unidades de activación, ya que son las mismas en todos los sistemas. Vale la pena repetir que la única diferencia fisiológica que puede ser responsable de la cualidad de las percepciones es la distribución gestáltica de la información que discurre por una anatomía específica en forma de flujo de energía. Parece por consiguiente necesario volver a definir la doctrina de Müller. En su forma original, esta doctrina afirma
que la cualidad depende del lugar final de activación. Sin embargo, ahora sabemos que no es el lugar en sí, sino más bien la construcción en él de una alteración específica y muy compleja de las características del espacio-tiempo. En este sentido, se puede esperar que una luz desarrolle una alteración diferente a la de un sonido, diferente tanto en lo que se refiere a su tridimensionalidad, complejidad y nivel de cambio, como también en la parte de espacio del cerebro en que crece y se desarrolla. También es posible especular que todo lo que llamamos luz, al margen de los detalles, colores y otras características de los objetos vistos, comparte una distribución básica y común de la energía que difiere en forma general de los tipos de configuraciones comunes y fundamentales que denominamos sonido o dolor, y que este fundamento depende de una estructura genéticamente determinada presente desde el nacimiento. Si esta afirmación es cierta, entonces la primera luz vista por un recién nacido posee la misma cualidad básica que la luz que percibe un adulto, aunque carezca de contenido y de detalles. Lo mismo se puede decir del sonido, del olor y de las otras modalidades de la experiencia. Si esas cualidades son distribuciones básicas y específicas de la energía, entonces la apariencia del contenido perceptual en desarrollos posteriores surge como complicación posterior de las distribuciones básicas. Esta idea es apoyada en el hallazgo de células complejas en la corteza occipital de gatitos recién nacidos y en las organizaciones neuronales que deben estar presentes para fundamentar sus respuestas. La cualidad de la experiencia, por tanto, no es la actividad del sistema nervioso, sino su resultado. Este producto es una distribución espacio-temporal de la energía que fluye como información en regiones específicas del sistema nervioso. Solo una diferencia global en estas distribuciones puede ser la responsable de las diferencias cualitativas. Circuitos de inclusión, descriptos. Aunque esto sea cierto, nuestra experiencia subjetiva tiene una realidad mucho más compleja que la de una configuración de energía. En primer lugar, como perceptores que somos, estamos separados de lo que percibimos, en el sentido de que somos capaces de hablar sobre ello, de pensar en ello e incluso de intentar comprender su base fisiológica. En segundo lugar, esta separación de nuestras percepciones nos permite manejar su contenido y sus características cuando no están presentes. Estas operaciones son llevadas a cabo mediante la reducción de toda la complejidad de los perceptos a lenguajes que describen sus características generales. Estas descripciones no tienen por qué ser palabras ni vocalizaciones. Pueden ser gestos o cualquier otro código. Llamaremos a esos códigos descriptos. En tercer lugar, la transformación de un percepto en un descripto tiene varios niveles de complejidad. Un descripto puede hacer referencia a un percepto específico, por ejemplo, cuando se refiere a un objeto particular, o a una categoría de perceptos, por ejemplo, conceptos tales como color, hombre. En cada nivel de complejidad, el descripto incluye más información que ha reducido a un código específico. Desde un punto de vista neurofisiológico, esto significa que el cerebro humano tiene la capacidad de separarse de sus distribuciones globales de energía. Esta capacidad nos lleva a la conclusión de que mediante algunas interacciones especiales y circuitos lógicos, las distribuciones holísticas de energía, los perceptos, son sentidos y reducidos a códigos que las representan, los descriptos. Estas operaciones de inclusión y reducción son llevadas a cabo mediante procesos que podemos llamar de inclusión. Tal vez otras transformaciones entre distribuciones de energía y una experiencia perceptual dependan de la actividad de esas operaciones de inclusión, por lo que se precisa una comprensión fisiológica de las mismas. Antes de proseguir,
examinemos el funcionamiento de los circuitos perceptuales y la importancia de los circuitos de convergencia, contrapartida fisiológica de las operaciones de inclusión. Se han detectado al menos 4 tipos diferentes de células en la corteza visual del gato. El primer tipo es conocido como células simples y se encuentra fundamentalmente en el área visual, corteza visual primaria. Su campo puede ser concéntrico o alargado. La posición y la orientación del estímulo en la retina es determinante para esas neuronas. En la misma área 17 y en la adyacente 18, corteza visual secundaria, hay células complejas que responden de forma similar a la de las células simples, pero sus campos son más largos y no tienen forma concéntrica. No dependiendo su respuesta de la parte del campo estimulada, es muy probable que las células complejas reciban información convergente de las células simples. Al menos, esta es la explicación más satisfactoria de la similitud de respuesta y del aumento de tamaño de sus campos receptivos. El tercer tipo de células son las unidades hipercomplejas de bajo orden encontradas en las áreas 18 y 19, corteza visual terciaria. Responden, como células complejas que son, a un corte, a un borde o una barra oscura, pero la longitud del estímulo tiene una importancia determinante. El estímulo óptico es una línea con una orientación concreta que se encuentra dentro de una determinada región de la retina. Los estímulos similares que se encuentran situados en porciones adyacentes se inhiben. Las respuestas de estas células pueden explicarse suponiendo que de las células complejas surjan circuitos convergentes y que unos faciliten y otros inhiban sus respuestas. El cuarto tipo de células son las unidades hipercomplejas de alto orden. Sus respuestas se asemejan a las encontradas en las unidades de orden inferior, pero difieren en la respuesta que presentan a la línea en una de 2 orientaciones separadas, 90 grados. Se encuentran fundamentalmente en la corteza terciaria y, al igual que las células de orden inferior, responden de forma óptima a estímulos que se mueven direccionalmente. El tamaño de los campos receptivos de las células de orden superior es mucho mayor que el de las unidades de orden inferior y su respuesta no varía según cuál sea la parte del campo que se estimule. En general, las células de orden superior se comportan como si recibieran sus estímulos de un gran número de células de orden inferior. La independencia de la respuesta de estas células en relación a la localización del estímulo en sus campos receptivos significa que estas neuronas no son influidas por dicha localización. Este hecho puede ser explicado asumiendo que las neuronas que responden a estímulos complejos, pero que se encuentran situadas en alguna parte de la retina, convergen en esos campos. Se supone que las células simples reciben información convergente de las células concéntricas en el cuerpo geniculado del tálamo. Las células complejas reciben información convergente de las células simples. Las células hipercomplejas de bajo orden de las células complejas y las células hipercomplejas de alto orden de las células hipercomplejas de orden inferior. Estos circuitos de alta convergencia explican el incremento de tamaño de los campos sensoriales. En términos de información, este incremento de la convergencia supone que la información muy compleja se concentra en unos pocos canales a medida que nos vamos separando de la periferia y nos aproximamos a partes centrales del sistema. En este sentido, un número relativamente bajo de células contiene la información que previamente se había relacionado con la actividad de un número mayor de elementos. Esta concentración de la información tal vez tenga lugar a expensas de complicar los patrones neuronales de respuestas en las unidades de alta convergencia. Esto es igualmente cierto cuando se analiza la corteza auditiva,
especialmente en lo que se refiere a las unidades que tienen una secuencia de tonos como secuencia óptima de respuesta. Los circuitos convergentes son también la base de la actividad de las estructuras polisensoriales y se ha demostrado que su participación en operaciones complejas y de aprendizaje puede ser importante. La actividad de un circuito convergente implica la activación o la modulación de una cantidad reducida de unidades guiadas por grandes cantidades de elementos que convergen en ellas. Por consiguiente, en la activación de un entramado convergente, se lleva a cabo una reducción de la información, una reducción que supone la inclusión de información de un gran número de canales en un número menor. Como la probabilidad de descarga de una neurona convergente se potencia si se reciben simultáneamente los impulsos que la facilitan y se reduce si no se reciben. El resultado de un circuito convergente supone la extracción de un código común. Las similitudes entre las operaciones de inclusión y los circuitos de convergencia no pueden ser más explícitas, por lo que es posible que la transformación percepto-descripto se lleve a cabo mediante la activación de dichos circuitos. La capacidad de las regiones temporal y parietal del cerebro humano para mostrar un código análogo en forma de idénticos potenciales, provocados por formas geométricas de forma diferente, pero con el mismo significado, es una demostración fisiológica indirecta de la existencia de dichos circuitos. Los perceptos son el producto de amplias poblaciones de neuronas capaces de construir distribuciones tridimensionales de energía, tetradimensionales si tenemos en cuenta el tiempo. Pero esta información global es manejada en parte por la actividad de los circuitos de convergencia que son más específicos y selectivos. Desde este punto de vista, la idea de Teilhard del universo como sistema de complejidad y centralización crecientes es un reflejo de esa construcción y fisiología del cerebro. De igual forma que un descripto difiere de otro descripto en lo que se refiere a su poder de inclusión y de generalización, los circuitos de convergencia difieren en su jerarquía. En este sentido podemos hablar de niveles de convergencia, cada uno de los cuales es más inclusivo y potente que el otro. Los descriptos y el lenguaje y el pensamiento abstracto en general deben ser el resultado de diferentes niveles jerárquicos de convergencia, el último de los cuales es posiblemente la conciencia del yo. En conclusión, la cualidad de la experiencia está relacionada con la construcción de una distribución de energía extraordinariamente compleja. La lógica y la manipulación de estas distribuciones está controlada parcialmente por la actividad de los circuitos de convergencia, que son más concretos y localizados y son parcialmente responsables de operaciones cuya cualidad no es necesario tener experiencia, como el pensamiento y la lógica. Capítulo 4. Patrones compuestos y unidad de la experiencia. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, el cerebro humano no solo es capaz de construir representaciones del mundo, sino de manejarlas además de forma abstracta y cognitiva. Las operaciones lingüísticas, mediante las cuales perceptos complejos son transformados en palabras, descriptos, son uno de los resultados de estos procesos. Otros procesos son la capacidad de aprender, de imaginar y en general todos los llamados procesos cognitivos. Si empleamos un descripto en lugar de una representación perceptual, esto supone que el descripto se transforma en un producto reducido e inclusivo de dicha representación. La transformación percepto-descripto es un resultado evolutivo de la necesidad del cerebro de manejar grandes cantidades de información. El modo en que tiene lugar esta transformación sigue siendo un tema bastante controvertido. Konorsky pensaba que los perceptos eran transformados por los circuitos convergentes y representaban una activación de un tipo específico de neuronas que denominaba unidades gnósticas. Cada unidad gnóstica
representaba una percepción unitaria completa. El lenguaje, el pensamiento y la abstracción eran para Konorsky operaciones realizadas como resultado de interrelaciones complejas entre estas unidades. La concepción de Konorsky del funcionamiento del cerebro era jerárquica. Pensaba que había niveles de abstracción crecientes, representados por la actividad de circuitos convergentes, que extraían más y más información abstracta hasta que se activaba una unidad conceptual, gnóstica. Konorsky desarrolló el concepto de percepción unitaria, mediante el cual, al percibir un objeto estímulo presentado anteriormente, el cerebro actúa como una máquina cuántica que identifica el objeto estímulo como un todo, de modo que pueda tener lugar la activación de la unidad gnóstica. Las evidencias encontradas en los experimentos llevados a cabo por Hubel y Wiesel apoyaron los supuestos básicos de Konorsky. En dichos experimentos se descubrieron unidades que respondían a rasgos perceptuales complejos. Su actividad se explicaba como producto de la estimulación de los circuitos de convergencia. También se describía una organización jerárquica, en la que células simples, complejas e hipercomplejas de alto y bajo nivel respondían a estímulos de complejidad creciente, posibilitando la existencia de unidades gnósticas como extrapolación de estos hallazgos básicos. Sin embargo, siguen existiendo enormes dificultades teóricas, experimentales y de introspección, que hacen que sea casi imposible mantener esta extrapolación, ya que al menos teóricamente un sistema constituido por unidades gnósticas que detectaran percepciones unitarias únicas precisaría más neuronas para funcionar que las que existen en el cerebro. Si pensamos en el número de percepciones unitarias diferentes que existen en un día normal de nuestra vida cotidiana y las multiplicamos por los años que vivimos, podemos darnos cuenta de la imposibilidad de esta concepción. La evidencia experimental es aún más convincente. Los experimentos de aprendizaje en los que se registra la actividad electrofisiológica del cerebro de animales muestran, sin la menor sombra de duda, que una simple neurona puede participar en más de una experiencia perceptual o cognitiva. Es más, la forma en que tiene lugar esta experiencia depende no solo de qué neuronas son activadas, sino también de los patrones de respuesta que desarrollan. La experiencia introspectiva se relaciona con el modo en que percibimos un objeto constante al margen de los movimientos del ojo que realizamos. El hecho de que un objeto estímulo se identifique con características constantes, incluso aunque sean activados conos y bastoncillos totalmente diferentes, significa que ni los receptores espacialmente localizados, ni las neuronas activadas localizadas en las estructuras centrales son responsables de esta constancia. El responsable es el patrón único de respuesta neuronal que produce. La posibilidad de que la misma unidad gnóstica sea activada por dichos cambios es obviamente muy tenue. Por tanto, los procesos reductores e inclusivos responsables de la apariencia del descripto y de la unificación de la activación neuronal dispersa en una abstracción simple deben tener un correlativo fisiológico algo distinto de la simple activación de una simple neurona altamente jerarquizada, unidad gnóstica. La relación posible podría ser la activación de los complejos patrones neuronales de respuesta. Aún no se conocen las características y correlaciones de estos patrones hipotéticos, por lo que es preciso hacer un análisis teórico de los mismos. En las secciones siguientes discutiremos uno de los posibles patrones de actuación que pueden seguir. Patrones compuestos en el aprendizaje. En primer lugar, analicemos algunos correlativos del aprendizaje con la esperanza de que este análisis nos acerque un poco más a la solución. Desde un punto de vista conductista, el aprendizaje se describe
como una modificación conductual basada en la asociación entre dos estímulos o entre un estímulo y una respuesta. A. Asociación estímulo-respuesta. Desde un punto de vista puramente neurofisiológico, las afirmaciones anteriores son una simplificación excesiva. Ni el estímulo ni la respuesta son asociados como tales por el mero hecho de que no tienen existencia alguna fuera del cerebro. Dentro del cerebro se encuentran los antecedentes de las respuestas abiertas a las activaciones perceptuales y las consecuencias abstractas con las que se asocian. Esos antecedentes y consecuencias no son ni la activación motora ni el objeto estímulo externo, sino el orden interno del movimiento y los códigos de alta jerarquía resultantes de las transformaciones de la información que llega. Esto es, dos fenómenos abstractos. Cuando tiene lugar una respuesta motora, se construye un programa abstracto sobre las acciones motoras futuras. Este programa se siente como un todo a partir de la información que se recibe de la situación presente por parte de los músculos involucrados en esta respuesta y del patrón interno de su situación futura. El programa, sea cual sea, se transforma en la activación dispersa y compleja de una vasta población de unidades motoras guiadas indirectamente por la activación dispersa de las células piramidales de la corteza motora. Incluso el acto motor más simple precisa una secuencia compleja de activación de las células piramidales. Por ejemplo, la flexión de un dedo o de una pierna. Aún es más compleja la activación precisa para llevar a cabo tareas tales como escribir o tocar un instrumento musical. El análisis introspectivo nos muestra que ordenamos nuestra conducta motora como si fuera una unidad separada y distante de nuestra activación piramidal y de las neuronas motoras o de los patrones de respuesta de los axones eferentes. No tenemos más que pensar en un movimiento y la orden resultante se transforma en contracciones musculares, como si nuestra orden voluntaria hubiera tenido lugar en otros niveles eferentes. ¿Cómo podemos explicar estos hechos? ¿Cómo puede ser transformada una orden unitaria de movimiento en una activación motora compleja y coordinada? ¿Y dónde se encuentra la localización anatómica de dicha orden? El hecho de que estimulaciones directas de la corteza motora de pacientes conscientes no interfiera con el movimiento que hayan planeado internamente, sino solo en su resultado, significa que ni la corteza motora ni el sistema piramidal son responsables de las órdenes motoras iniciales. Los experimentos que muestran la participación del núcleo caudado en la regulación de conductas motoras aprendidas complejas sugieren que este y otras estructuras extrapiramidales pueden ser las localizaciones anatómicas relacionadas con la planificación de órdenes motoras abstractas. Pero incluso, si esas estructuras anatómicas son la sede de las órdenes motoras abstractas, la cuestión sigue siendo cómo esa orden es traducida en una activación compleja de neuronas motoras. Si una población neuronal activa, neuronas del primer nivel, envía axones convergentes a una población menos numerosa de neuronas, neuronas de segundo nivel, su respuesta dependerá de la frecuencia, secuencia y ritmo de los potenciales de acción de los axones de las neuronas del primer nivel. Llamemos patrones del primer nivel a los potenciales de acción de esos axones. Los patrones del primer nivel, que resultan de las poblaciones neuronales del primer nivel, originan patrones complejos de respuesta en las neuronas del segundo nivel cuando convergen en ellas. A estos patrones resultantes los llamaremos patrones compuestos de segundo nivel. Estos patrones compuestos son combinaciones no lineales de los patrones del primer nivel. Volvamos al problema de la conversión de una orden motora en una vasta activación de células piramidales.
Si pensamos en los circuitos de divergencia que funcionan de forma opuesta a los circuitos de convergencia, podemos extraer una posible solución. Si una población de neuronas del segundo nivel, interconectadas mediante circuitos de divergencia con una población más numerosa de neuronas del primer nivel, es activada por un patrón compuesto, y si esos circuitos de divergencia tienen la organización adecuada, los patrones compuestos que contienen pueden provocar la activación de patrones sencillos en el primer nivel. De esta forma, la activación de caminos eferentes puede ser el resultado de la activación de los circuitos de divergencia activados por patrones compuestos surgidos de las neuronas del segundo nivel, y los patrones compuestos del segundo nivel serían el resultado de la actividad de circuitos de divergencia provenientes de neuronas del tercer nivel, donde algún patrón eferente de nivel superior podría estar fisiológicamente relacionado con la orden original del movimiento abstracto. Este patrón eferente de alto nivel podría entonces abrir los circuitos de divergencia de forma específica hasta que tuviera lugar la activación de una vasta población de células piramidales dispersas. Cuando llegan a los circuitos espinales, los patrones activan circuitos espinales reflejos, originando los movimientos. Desde el punto de vista aferente de entrada de la información, una organización convergente tiene mayor capacidad para producir un patrón compuesto muy jerarquizado, patrón compuesto aferente, combinando patrones simples resultantes de los circuitos convergentes, para dar patrones compuestos cada vez más complejos, hasta que aparezca un nivel en que el último se transforme en una descripción codificada específica de una activación de grandes poblaciones de elementos. Si estos patrones compuestos son una descripción reducida de un percepto y de un movimiento, entonces la asociación de estímulo-respuesta es en realidad una asociación entre patrones compuestos aferentes y eferentes de alto nivel. De hecho, no hay razón lógica alguna para rechazar la idea de que los patrones convergentes aferentes de alto nivel puedan ser los mismos patrones compuestos eferentes de alto nivel capaces de activar las neuronas del tercer, segundo y primer nivel. De esta forma, una respuesta motora bien aprendida y que aparece cuando se presenta un estímulo específico podría ser el resultado de al menos 3 operaciones diferentes. Primero, una transformación de la información aferente que llega en un patrón aferente compuesto de alta convergencia. Segundo, una activación de un patrón compuesto eferente. Y tercero, la activación de los circuitos de divergencia hasta un punto en que se consiga la estimulación neuronal del primer nivel, nivel motoneuronal. Los actuales procesos de aprendizaje serían entonces el desarrollo de los dos patrones compuestos y sus interacciones. La unidad abstracta de los perceptos y de las órdenes motoras podría provenir de la correlación en la apariencia de estos patrones compuestos.